Carlos Rodríguez Brown, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal, que echa a andar justamente con tu presencia y en el que pretendemos hablar de temas económicos en un tono divulgativo y próximo. Como presentación diré que si tuviera que definirte brevemente, pues yo diría que es lo que se conoce como un tipo entrañable, ¿no? en España. Tus opiniones pueden molestar porque eres un crítico incansable de la tontería económica y claro, que levante la mano el profano en materia económica que no haya creído en algún momento de su vida en alguna de esas persistentes y bien intencionadas estupideces como que el capitalismo se basa en la codicia y el comunismo en la solidaridad, que lo público es bueno y lo privado es malo, que el mercado nos tiraniza, cosas sobre las que tú has escrito abundantemente. Te encanta ridiculizar el universo de lo políticamente correcto, pero lo haces además con pleno conocimiento de causa, porque eres catedrático de Historia del Pensamiento Económico, has traducido, entre otros, a Adam Smith, del que en general solamente hemos leído las dos citas famosas del carnicero y de cuando se reúnen los empresarios para conspirar contra... Has traducido a von Hayek, pero también a Keynes, o sea que en fin, has cubierto un espectro muy amplio y eres además autor de manuales académicos, o sea que controlas bastante y por eso cuando nos hundes el aguijón, pues duele. Pero ya digo que eres un tipo entrañable y que lo haces amablemente, con humor y con unos modales exquisitos. Hablas despacio, como enseguida comprobarán nuestros oyentes, hablas despacio y en un tono de voz moderado, y eso es rarísimo en España y no digamos ya entre avezados tertulianos como tú. Otra rareza tuya es que eres liberal, pero liberal de verdad, o sea, liberal por convicción, no como yo, que soy liberal por descarte porque no he podido ser otra cosa. Yo intenté ser de todo en mi juventud, pero claro, no encontré nada y al final me acabé quedando como liberal. Pero además eres liberal, que es difícil serlo bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar, pero es que además eres argentino. Y aquí... es que nadie es perfecto. Claro, nadie es perfecto, efectivamente, pero es que aquí, en España, damos por supuesto que si eres argentino tienes que ser peronista, es casi obligatorio. Y esa quería que fuera mi primera pregunta. ¿Cómo acabaste haciéndote liberal? ¿O por qué te digo por el liberalismo? Pues por gracias a Dios, en realidad, por pura casualidad. Yo llegué a España en enero de 1977, siendo un joven de izquierdas exiliado de la dictadura militar y con todos los dogmas del progresismo. Y tuve una beca para hacer el doctorado y empecé a hacer el doctorado y allí me topé con muchos profesores buenos, pero con uno especialmente bueno y que me cogió cariño, que se llamaba, y se sigue llamando, gracias a Dios sigue vivo, que es Pedro Schwartz. Oh. Y me cogió cariño y me acuerdo que de las cosas primeras que me dijo fue: joven, esas ideas de izquierdas que usted tiene están muy equivocadas. Y así fue como a raíz de los cursos de esos de doctorado, pues empecé a darme cuenta de que efectivamente... ¿Pero tuviste una caída de Damasco? ¿Fue un proceso gradual? No, más bien fue un proceso gradual porque, claro, yo me resistí, claro, uno tenía su dignidad, aunque era... Claro, tú sí que eras un socialista o comunista convencido, claro. Aunque era un veinteañero, claro, uno tenía así sus ideales y tal. Y Pedro, que también había tenido, porque nadie es perfecto, un cierto pasado suavemente socialdemócrata y admirador de John Stuart Mill, pues él se había convertido al liberalismo gracias a sus maestros en la London School of Economics, como Karl Popper y otros, ¿no? Lionel Robbins. Y entonces sí, claro, tuvimos debates muy interesantes y muy vivos en el seminario de doctorado en la Complutense y finalmente me convenció y me convencí a mí mismo de que el liberalismo había que darle una opción. Sí. Y entonces pues me dediqué a estudiarlo y en eso estoy todavía 50 años después. Sí, porque además tu liberalismo es un liberalismo... Recuerdo en una entrevista en la que te preguntaban que el liberalismo no tenía soluciones para todo y tú les decías, claro, es que eso, lo que tiene soluciones para todo son los socialistas. Claro. ¿No? El liberalismo es, bueno, pues vamos a ver qué sale y vamos a valorar las opciones.
Hace poco, no sé, lo leería seguramente, The Economist publicó un artículo en el que explicaba que los economistas argentinos no solo brillan en el universo académico de Estados Unidos, sino en las revistas del corazón y en las redes sociales, y que algunos tienen más seguidores en Twitter que Ricardo Darín o que Calamaro, y se casan con actrices. ¿Por eso te has acabado haciendo economista tú también, no? Pues fíjate que no, yo desde luego con una actriz no, pero sí cumplo el rol del argentino típico porque mi mujer es psicoanalista. Bien. Eso encaja. Tú economista y ella psicoanalista. Pues, encaja en fin. con el estereotipo. Sí. Y la explicación del Economist es curiosa. A la abundancia de buenos economistas argentinos es que es típica reacción de un sistema inmune atacado. Es como cuando la Guardia Civil, aquí lo llevábamos muy a gala, estaba en la vanguardia mundial de la lucha antiterrorista, claro, porque tener un enemigo implacable como ETA pues la obligaba a mantenerse en forma. Claro, esto es un motivo de orgullo nacional, nuestra Guardia Civil, pero hubiéramos preferido destacar en otros ámbitos, ¿no? No era una buena señal, igual que tampoco es una buena señal que haya tantos economistas, buenos economistas en Argentina. Por decirlo con una frase que te sonará sin duda, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Porque a principios del siglo XX los emigrantes europeos les daba lo mismo ir a Nueva York que a Buenos Aires. No, claro, por supuesto. Entre ellos mis antepasados, que eran españoles, italianos, alemanes también, claro. ¿Cuándo se jodió, no? Pues yo creo que, fíjate, probablemente entonces, es muy antigua. Entonces te refieres a principios... Hace un siglo, sí. Y esto es algo que no se tiene muy en cuenta porque lo habitual es situar el reproche en los años 40 y 50, que son los años peronistas muy intervencionistas y muy antiliberales. Pero en realidad la semilla se sembró antes. En Argentina y en otros países también, ¿no? Pero claramente en los años 30, para no remontarme más atrás, los conservadores tornaron a ser en Argentina antiliberales. Y esto fue porque se asustaron mucho con la crisis del 30. La crisis del 30 derrumbó los precios de las materias primas. Y Argentina, pues se la llamaba entonces el granero del mundo. Y vio como su principal rubro de riqueza pues colapsaba, ¿no? Y entonces los propios conservadores empezaron a adoptar políticas antiliberales. Había raíces anteriores, pero no quiero remontarme más. Pero desde luego el que diga que todo empezó con el peronismo, yo creo que se equivoca. Todo empeoró, si queréis, ¿no? Si quieres, con el peronismo. Pero las raíces antiliberales estaban presentes antes, justamente en esa época de gloria en donde la Argentina tenía la vieja herencia liberal del siglo XIX, una de las rentas per cápita más altas del mundo, y por eso iban allí los inmigrantes. Inmigrantes sí, pero tontos no, sabían a dónde iban. Sí, en general la inmigración es así, ¿no? La inmigración viene cuando existen oportunidades y decae cuando el crecimiento... Efectivamente. Lo que no estoy muy seguro es de dónde viene esto de los buenos economistas argentinos. No estoy muy seguro de que seamos tan buenos. Si haces la lista de los premios Nobel argentinos, no hay ni uno. Entonces, no lo sé. Es verdad que había una buena formación en la Argentina de principios de siglo, eso es verdad. Y es verdad que había economistas que eran muy destacados y fueron a Estados Unidos y no sé qué. Tengo un amigo que dice que en realidad lo que pasa en Argentina es que hubo mucha inflación. Se llama Juan Carlos de Pablo, es un destacado economista argentino, periodista también. Y dice, lo que pasa con la inflación es que convierte a todo el país en una inmensa facultad de ciencias económicas. Porque claro, todo el mundo está pendiente de qué hacer con esta cosa que tenemos en la cartera, que se llaman billetes, y que pierden su valor, digamos, si hay una hiper, al 50% por mes. Entonces, claro, tienes que avisparte, ¿no? Pero, en fin, no lo sé. A lo mejor es la desgracia la que nos ha hecho economistas, igual que la desgracia y la nostalgia es lo que provoca la otra característica, que esta sí compartimos con los neoyorquinos y los argentinos o los porteños, que es el psicoanálisis. Claro. ¿Sí? No hay tantos psicólogos y psicoanalistas por metro cuadrado, y eso es por la nostalgia de la inmigración, el exilio, en fin, etc.
Oye, inevitablemente te tengo que preguntar por Javier Milei. ¿Qué te parece? O sea, ¿cuál es tu opinión de Javier? A ver, yo a Javier Milei no le conozco personalmente, solo coincidí una vez con él en un seminario durante la pandemia, un seminario de estos académicos que se hacían por Zoom y tal, y ahí le conocí. Y me pareció un hombre entonces muy moderado, justo al revés de la figura pública que de él conocemos, ¿no? A mí me parece que, pase lo que pase, y no estoy seguro de que el experimento salga bien, lo de Milei es un milagro. Es tan simple como eso, ¿sí? En la Argentina, después de un siglo de gobiernos antiliberales de un signo o de otro, peronistas o no peronistas, más nacionalistas, menos nacionalistas, pero definitivamente antiliberales, hay una persona que sale y lanza unos mensajes como los podía lanzar yo o cualquier otro liberal. Esto hasta ahí podemos creerlo. Pero lo que no se puede creer es que la gente le vote. Claro, O sea, ¿por qué le ha votado? La gente fue y le votó. ¿Por qué? Por pura desesperación. Yo creo que se mezclan ahí varias cosas. Desde luego lo que tú dices es claro, la desesperación, el cansancio, el hartazgo, porque es que el socialismo no funciona. No. El populismo no funciona, los socialistas son máquinas de generar pobres. Y entonces una sociedad estancada, subsidiada, que ve que está cayendo. Es impresionante eso, porque la Argentina pasó en eso, en un siglo de ser uno de los primeros países del mundo y desde luego el primer país de América Latina a ser uno de los últimos. Y eso sucedió en no muchos años, quiero decir, en 2 generaciones, 3. Todavía, como el ciclo del patrimonio funciona distinto que el ciclo de la renta, quiero decir, tú puedes empobrecerte mucho, pero si eras rico y hiciste un palacio, el palacio queda. Y entonces tú puedes recorrer Buenos Aires y maravillarte ante lo que era, no sé, el Teatro Colón, ¿no? Hasta que miras la fecha donde se hizo, ¿no? 1908, claro. Entonces, queda ese dolor, digamos, esa pérdida de la Argentina rica. Y además había liberales, ¿eh? Eran pocos, pero había liberales. Y Milei, cada vez que habla, dice que él aprendió todo de Alberto Venegas Lynch, que es un famoso liberal argentino, o de nuestro Jesús Huerta de Soto, que es un destacado liberal español. Sí, de hecho, o sea que aprendió economía y lo ha comentado con un curso. Por eso te digo que sí, de alguna manera las ideas, pues al final tienen consecuencias. Pero vamos a lo que me preguntabas. Yo creo que es un milagro que esto haya sucedido. A partir de aquí va a haber toda clase de problemas. Toda clase de problemas y ya sabemos lo que va a pasar. Si sale mal, dirán todos los antiliberales, ¿no veis que el liberalismo no funciona? Y si sale bien, pues estaremos felices los liberales de todo el mundo porque un éxito del liberalismo en la Argentina pues tendrá evidentemente un efecto multiplicador sobre América Latina y desde luego sobre España y el resto del mundo. Pero lo hecho hasta ahora yo creo que es un gran éxito, una especie de milagro, como te digo. Claro, vamos a analizar alguna de las medidas. La primera y más citada es la dolarización. ¿En qué consiste la dolarización y por qué es buena? O sea, vamos a ver, la dolarización es una medida radical que consiste en perder toda esperanza con el Banco Central. Esto básicamente significa eso. Porque en el resto del mundo lo lógico y lo general y lo que todo el mundo hace es confiar en el Banco Central, de que el Banco Central, que es el dueño monopólico de la moneda, pues no la va a arruinar, no la va a emitir en exceso para financiar el déficit público y por lo tanto más o menos podemos confiar en esas autoridades. Claro, el Banco Central de la República Argentina pues tiene una larguísima y siniestra tradición de haberle robado a los argentinos su riqueza después de décadas y décadas de inflación. Entonces, ante eso, una posibilidad es descartar la idea de transformar el Banco Central en una entidad responsable y simplemente suprimirlo. Suprimirlo. Oye, esto se puede hacer, ¿eh? Por cierto, aquí en España lo hicimos, ¿eh?
¿Cuándo lo hicimos? Que yo sepa, la peseta no existe más. ¿no? Bueno. Teníamos un banco central que emitía una peseta, y de pronto lo hicimos de un día para otro, en fin, más o menos se hizo y más o menos funciona. Así que como poder hacer, se puede hacer. Pero una cosa es la unión monetaria y otra cosa es acoger una moneda de otro país. Lo sé. Necesitas esa moneda físicamente, o sea, puedes dolarizar Panamá, puedes dolarizar Ecuador, pero ¿de dónde vas a sacar tantos dólares para...? Eso dices. Vale. Entonces, pongamos primero entonces la situación. Es, como decía Dante, lasciate ogni speranza, dejar atrás toda esperanza, el Banco Central no funciona, pasemos a otra moneda, adoptemos la política de Estados Unidos. Sobre eso se hacen muchas objeciones. Una es esa. Oiga, ¿y de dónde salen los dólares? Fíjate, Miguel, yo no estoy tan seguro de que sea una objeción de peso. Entre otras cosas porque uno puede acumular gradualmente los dólares. Y en segundo lugar, porque ya hay muchos dólares. Es que los argentinos están acostumbrados desde hace muchísimos años a ahorrar en dólares. En Argentina tú no puedes comprarte un piso pagándolo en pesos, ¿eh? Como tampoco hay crédito, Claro. lo que hay es dólar cash, que la gente tiene guardada en cuentas o en caja fuerte o debajo del colchón. Entonces, desde hace muchísimos años los pisos se zanja el precio en pesos, en dólares, y la transacción se hace en dólar físico. O sea que los dólares están ahí. Además de los dólares que muchísimos argentinos afortunados tienen fuera del país. O sea que no me parece que sea la objeción más importante. Para mí, la objeción más importante de la dolarización es que como la inflación se utiliza para financiar el déficit público y como no tienes crédito en el exterior, si tú careces del impuesto inflacionario, es decir, no puedes utilizar tu moneda para financiar el gasto público, pues tienes que hacer un recorte espectacular del gasto o bien una subida de impuestos simplemente inconcebible. Ya son bastante altos los impuestos en Argentina sobre la base de la población de que la gente paga. Hay una economía sumergida muy grande. Pero entonces, si no haces, si haces la dolarización, tendrías que hacer un ajuste brutal, que en parte lo quiere hacer Milei. Eso es, sí. Y entonces... No estoy seguro de que lo pueda lograr o no. A mí me dicen que él sigue teniendo la dolarización como objetivo, pero que lo que va a intentar hacer es reajustar la economía, hacer ese ajuste quizá antes de la dolarización. Es posible que lo logre, es posible que no, es posible que tengamos un estallido hiperinflacionario. Eso no se está descartando en Argentina aún. Porque la inflación sigue subiendo. Hombre, claro, la inflación sigue subiendo y además como una de las cosas buenas que quiere hacer Milei es acabar con esta maraña de controles de precios, de múltiples tipos de cambio, en fin, tener un sinceramiento, digamos, de la economía. El primer impacto que eso tiene es subir la inflación. O sea que sí, desde luego un problema muy grave. Claro, ¿y tú crees que el país va a aguantar? Pues los argentinos han aguantado, no tanto como los cubanos, que los cubanos siempre están diciendo, no, esto de aquí no pasamos, mírales. Sí, claro. Es un ejemplo particularmente doloroso, porque Cuba es una dictadura comunista y Argentina es una democracia, ¿no? Si van a aguantar los argentinos, obviamente no lo sabemos, pero a mí me da la sensación de que al haber votado de esa manera tan sorprendente y tan masiva por Javier Milei, yo creo que no eran todos víctimas de un pensamiento mágico, de creer que de verdad alguien tiene aquí una varita mágica, van a hacer así y se van a resolver los problemas. O sea que vamos, y el discurso de Milei, el discurso presidencial de Milei también lo puso claro, ¿no? La famosa frase era, no hay plata. No hay plata significa que hay que reducir el gasto público y esto genera muchas dificultades. Tú siempre has sido un develador moderado del Estado. O sea, te he oído a ti contar eso a menudo de que al Estado se le permite hacer cosas que si la hiciera un particular lo meterían. Esa frase de Bastiat, sí. Sí, lo meterían en la cárcel. Y sin embargo, yo recuerdo que hablando de este tema también hace muchos años, todos los países prósperos tienen estados grandes, ¿no? Eso es una broma que yo siempre les digo a mis amigos liberales. Hay que tener cuidado con el Estado, porque si el Estado fuera tan malo, ¿cómo es posible que los países ricos tengan estados tan grandes? La respuesta a eso es una pregunta malévola tuya, pero no me extraña nada. Malévola, pero viniendo de ti, con guante, no me extraña nada. En guante de seda. Entonces la respuesta es,
que no es que los países sean ricos porque tengan estados grandes, sino que primero son ricos y después pueden pagarse estados grandes. Los estados grandes no son una necesidad. Lo que sí son, y eso es un problema muy inquietante y muy interesante, son una regularidad en los países democráticos. Y este es un grandísimo problema, interesantísimo para todos los liberales. ¿Por qué? Porque si tú haces la vista atrás, estos estados actuales eran inconcebibles para los liberales. Es decir, en el siglo XVIII, Adam Smith decía que un rey le va a quitar al pueblo la tercera parte de su cosecha, pues hay que derrocar al rey y no sé qué. Adam Smith, que era moderadísimo, ¿no? O sea, no podían concebir una presión fiscal tan elevada. El propio Hayek, en Camino de Servidumbre, en 1944, analiza la economía nazi y dice, la economía nazi más o menos ahí es, el Estado pesa el 50% de la renta nacional, dice Hayek. Claro, es que es una dictadura. Pues los países democráticos en todo el mundo tienen esa cifra. Con lo cual, ahí hay claramente un problema, y es que la democracia se ha demostrado que es un sistema político legitimador del poder como quizá nadie, como quizá nada. El poder siempre busca legitimarse. Si yo te mando sobre ti, te digo, porque en una teocracia digo que represento a Dios, o digo, si los nazis represento a la raza elegida, o si soy comunista represento a la clase importante, o lo que sea. Pero la democracia no es así. La democracia manda sobre ti supuestamente con tu anuencia, con tu aceptación. Yo siempre digo que en la democracia el Estado le pone un espejo al pueblo delante y le dice, yo soy tú. A ver quién se revela. Claro. A ver quién se revela. Bien, entonces, ¿cuál es el problema ante esto? Que los estados pueden caer víctimas de sus propias contradicciones. Y entonces, ¿por qué es que la presión fiscal medida por el gasto público está como máximo en torno al 50% y no más? ¿Por qué no más? Porque el Estado no crece indefinidamente. Porque el Estado entabla con sus súbditos una relación, en el caso democrático es evidente, tiene que votar cada 4 años. Y entonces el Estado puede legitimarse gastando más, pero como tiene que recaudar, se deslegitima cuando recauda. Y entonces se puede llegar a un punto de tensión. Un equilibrio. Eso es, yo le llamo a eso la ley fiscal de Rodríguez Brown, que es que el Estado gasta hasta que la rentabilidad política del último euro gastado es inferior al coste político del último euro recaudado. Entonces ahí deja, ahí se interrumpe. ¿Por qué? Porque si sigue gastando ya la gente igual se cansa y vota a Milei, por ejemplo. O sea que es un tema delicadísimo este asunto del Estado democrático y el respeto a la libertad. Claro, otro tema asociado con el tamaño del Estado y que esto se arguye mucho es que en Estados Unidos y en general en los países anglosajones la desigualdad es mayor que en los países con estados más grandes. ¿A ti te preocupa el tema de la desigualdad? ¿Te parece que es un argumento muy fuerte a favor de tener estados grandes? Si fuera verdad, sería un argumento fuerte. El problema es que la desigualdad se ha convertido en el estandarte del antiliberalismo, una vez que ya tuvo que dejar el viejo truco, que era que el capitalismo empobrecía. Claro, cada vez hay menos pobres en el mundo. Desde la caída del muro de Berlín, la prosperidad ha sido impresionante. Son cientos de millones de personas que dejaron atrás la pobreza extrema. Y entonces tuvieron que buscar alguna otra bandera, igual que encontraron la ecología, en fin, hasta el indigenismo. No saben las cosas que decía Marx sobre los indígenas, pero bueno. Y encontraron la bandera de la desigualdad. Lo primero que dijeron es que la desigualdad estaba aumentando en el mundo. Todo esto fue después de la caída del muro, que fue traumática para el pensamiento de izquierda. Le tuvieron a buscar rápidamente algún sustituto. Y entonces un economista español, me encanta decirle español porque es un nacionalista catalán que se llama Xavier Salín Martín, hace muchos años, dijo, qué raro es esto. ¿Cómo es posible que la desigualdad esté aumentando en el mundo, digamos, si están saliendo de la pobreza los países más poblados?
India, China. ¿Cómo es posible que esté aumentando la desigualdad? Entonces se puso a ver los números y no estaba aumentando, claro, estaba disminuyendo en el mundo. Y entonces dieron un paso siguiente, que es lo de Piketty. Claro. Que es no, la desigualdad en el mundo no aumenta, pero dentro de los países está aumentando. Y entonces saca ese tocho, que es una operación económica maravillosa, porque tiene como 900 páginas, vendió 1 millón de ejemplares. Yo me niego a creer que la gente lo haya leído. Yo sí. Ahora, como en Amazon muchos de los libros son electrónicos y se puede saber esto, y entonces efectivamente haciendo ese estudio, muy pocas gentes han pasado del prólogo. Pero revela el mercado, que estaban demandando una cosa así, que les dijera de manera objetiva, científica, como les gusta decir eso, que la desigualdad aumenta en los países. La verdad es que eso es muy cuestionable, es muy cuestionable. En varios países, empezando por España. En España hay un estudio de catedrático de sociología que se llama Carabaña, Julio Carabaña, y pues demuestra que en España no está aumentado la desigualdad para nada. Y lo de Piketty en Estados Unidos está siendo crecientemente cuestionado por los propios economistas. Es lo de Piketty y los suyos, Zuckman y compañía. Y los nuevos estudios ponen seriamente en duda de que la desigualdad esté aumentando tanto en los países como en el mundo. Pero además, la cuestión es, ¿y por qué es mala la desigualdad? ¿Por qué va a ser malo que mi vecina sea más rica que yo? Por cierto, mi vecina es más rica que yo y además cada año es cada vez más rica que yo. O sea que está aumentando la desigualdad en mi barrio, en mi bloque. En tu bloque. Y si todo fuera en el mundo fuera ceteris paribus, pues aumentaría la desigualdad en el mundo. ¿Y por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser malo que mi vecina sea más rica que yo? Solamente en un caso la riqueza de mi vecina sería mala. Y ese lo hubiera robado. Entonces, los ladrones, esa desigualdad a mí no me gusta. Pero si es más rica que yo, ¿cuál es el problema? Yo creo que fomenta esta noción de que qué mala es la desigualdad, el fundamento moral más importante y menos confesable del socialismo, que es la envidia. Ya. No es la solidaridad, ¿no? No me confunda usted a la Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria, no son lo mismo. No son lo mismo. Oye, el otro día, no sé si has visto una serie de televisión que se llama El Loto Blanco. Está bien, ¿eh? La segunda temporada sobre todo, pero aparece ahí una pareja que comenta que ha decidido no tener hijos porque considera inmoral arrojarlos a un mundo con tantos problemas. ¿De verdad nos va tan mal a los humanos en el siglo XXI? O sea, ¿está tan mal las cosas? Hay mucha gente, incluso hay gente que se somete a tratamiento psiquiátrico por la ansiedad que le produce el cambio climático, el aumento de la desigualdad, sí, las guerras. Eso es bastante notable. Me acuerdo que Karl Popper, ese gran pensador liberal austríaco, que fue maestro de Pedro Sparti, por eso le conocí, le entrevisté varias veces, siempre me decía, yo no entiendo. La gente dice que vivimos en el peor de los mundos. Nunca hemos vivido mejor, decía. Nunca en la historia hemos vivido mejor. En términos de cualquier variable que tú quieras medir, desde la renta per cápita hasta la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, analfabetismo. Todo progresa. Y sin embargo, está esta actitud, ¿no?, de que esto va fatal. ¿De dónde puede provenir? Por un lado, de lo que te decía, de la crisis del socialismo y la caída del muro. Pero por otro, hay una cosa intelectual. Y es, Adam Smith ya se burlaba en la teoría de los sentimientos morales, decía, esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que perpetuamente nos reprochan que seamos felices. Porque claro, como estamos tanto rodeados de desgracias, entonces no podemos ser felices, ¿no? Y hay algo de eso. Yo creo que si tú te transformas en un pesimista profesional, yo creo que vas a ganar muchos puntos. Y la gente va a considerar, hombre, Miguel López, no, es un hombre muy sabio porque dice que todo va fatal. O sea que yo creo que se mezclan varias cosas, pero no descartemos esa idea de que el pesimismo tiene una buena prensa intelectual. Siempre la ha tenido, ¿eh? Los optimistas se consideran, eso siempre se ha dicho, el pesimista es un realista bien informado. Claro. Y el optimista es el tonto, el cándido que retrata a Voltaire en su novela. Exactamente. Claro, sí, eso pesa mucho. Pero
Evidentemente, y además desde la época en que Popper lo decía, esto hemos mejorado espectacularmente, Pero ¿no? Dios, si tú miras, puedes mirar cualquier libro, cualquier estadística, el libro de Marian Tupy-Poli del progreso que acaba de sacar Deusto y muchísimos otros libros, una estadística tras otra te muestra que el mundo va a mejor, no a peor. Entonces, digamos, no convirtamos eso en un paraíso, porque no lo es, pero al menos tengamos la conciencia de mirar la realidad y no negar ese progreso. Claro, porque existe el peligro de que cambiemos de estrategia y, no, claro. y lo fastidiemos todo. No, claro. Porque del pesimismo lo que brota siempre es el antiliberalismo, ¿eh? Si tú dices que el mundo va fatal, tu conclusión siguiente no va a ser dejemos a la gente en paz. No. Vamos a regular. Claro, vamos a cobrarle más impuestos, poner un ministerio, etcétera, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿y España cómo va? El gobierno ha aireado como un triunfo los últimos datos de PIB y empleo y objetivamente parecen buenos, aunque algunos analistas dicen, bueno, esta economía está dopada y crecemos a base de deuda y de gasto público. Pero vamos, yo he visto los datos y seguimos teniendo superávit en la balanza comercial, y el consumo va bien. Vamos, no hace falta más que salir a la calle y están los restaurantes y los hoteles llenos. Y si quieres irte en Semana Santa a alguna parte, es mejor que vayas haciendo la reserva. Desde luego que sí. Hay el ministro Escrivá, sí, vino a vernos a la radio hace un tiempo, era todavía ministro de Seguridad Social, y contó dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que había sido alumno mío. Bueno, pero es un hombre con independencia de cómo valores su gestión. Él, intelectualmente, cuando estaba en la IREF, era un hombre muy solvente. Es un tío muy valioso. Y a mí me encanta encontrarme con antiguos alumnos y sobre todo que son ministros. Si han llegado a cargos tan importantes. Aunque no te acuerdas. Y lo segundo que me llamó la atención es, utilizó bien esta palabra que se utiliza mucho, ¿no? Y es, la economía española, dijo, está mostrando una gran resiliencia. Yeah. Y yo creo que es verdad. Los resultados económicos, lo que pasa es que no son tan malos como la gente esperaba. Yeah. Y esto es válido. Esto no quiere decir que vayamos a tener todos los problemas resueltos. Tenemos problemas desde la inflación hasta el déficit público, la hacienda pública. Tenemos problemas que no podemos descartar que haya un tropiezo próximamente. Lo que también es verdad, y eso sí que me parece importante que lo destaquemos, es que las economías europeas, digo sobre todo europeas, y también España, languidecen en términos de crecimiento a largo plazo. Yeah. Es que de pronto, si tú miras las cifras de largo plazo, nos encontramos con que los países crecen, sí, claro que crecen, cada vez menos, ¿eh? Europa, con respecto de Estados Unidos, está perdiendo terreno. Eso es, y Europa incluso con respecto a sí misma. Y España con respecto a sí misma. Fíjate los grandes episodios de crecimiento que hemos tenido, digamos, desde mediados de los 50 en España. ¿Cuál era la media de la tasa de crecimiento de los años 60? Pues un 8%, un 9%, ¿no? Y otros episodios que hemos tenido, digamos, a mediados de los 80, a principios de los 90, que la época de Solchaga. Pues la economía española crecía al 5%. Y en el último episodio, digamos, de largos años de crecimiento, hemos crecido una media del 3%. De alguna manera estamos adoptando ese perfil europeo. Y yo no puedo evitar pensar que esto algo tiene que ver con el Estado que tenemos, ¿no? Con este Estado que es extraordinariamente oneroso y que tiene extraordinarios desincentivos a la hora de trabajar, de montar una empresa, de que tu empresa crezca. Yo creo que esto tiene que ver con este fenómeno que me parece a largo plazo pues lo más importante, porque uno puede pensar que podemos tener la economía va en ciclo. Sí. Pero aquí lo que importa es lo que estudia mi amigo Leandro Prado de la Ecosura, es el crecimiento a largo plazo, porque ahí es lo que pasa. Justo al revés que lo que decía Keynes. In the long run, we're all dead, ¿no? Claro, a largo plazo todos In the long muertos. run es lo más importante, porque es lo que te marca la tendencia de un país. Y yo creo que ese fenómeno de crecimiento bajo lo tenemos en España igual que en Europa. Oye, y los datos de este gobierno dice que la reforma laboral ha acabado con la precariedad, pero según el Banco de España disminuyen las horas trabajadas. ¿Qué te parece a ti en general
Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta más activa en el ámbito económico, sobre todo en el laboral, claro que es el suyo, con la reducción de la semana laboral, con las subidas sistemáticas del salario mínimo. ¿Tú qué opinas de todo esto? No quiero criticar a Yolanda Díaz, porque igual fue alumna mía. Entonces, claro, tampoco creo que no. Tampoco voy a meterme. Y si era alumna tuya, madre mía, tuvo un efecto rebote. Yo creo que no hay que situar solo el problema en Yolanda Díaz. Tenemos un problema que ese sí que es de largo plazo, que es el problema del paro. El problema del paro en España es una herencia del régimen franquista, una herencia de la dictadura franquista, muy intervencionista, y que los políticos españoles de todos los partidos no se atrevieron a lidiar con el paro, no se atrevieron a reformar el mercado de trabajo más que parcialmente. Y de ahí viene todos los trabajos temporales, esta segmentación del mercado de trabajo. Claro, para preservar los trabajos fijos, precarizaron a los nuevos entrantes, ¿no? Eso es. Y empezó esto pues, con Joaquín Almunia, cuando era ministro de Trabajo. Los propios socialistas, eran socialistas, tontos no son, dijeron aquí hay que hacer algo, claro. Entonces había dos opciones: o liberalizamos el mercado de trabajo, o lo mantenemos fraccionado y liberalizamos una parte. Se hizo eso. Y así fue la corriente. El PP más o menos lo hizo también, ¿eh? Aquí esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Me parece a mí que algún día España va a llegar a una liberalización del mercado de trabajo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque esa liberalización no comportaría quebrar la esencia del estado del bienestar. Porque somos excepcionales en España. Tenemos una tasa de paro espectacularmente elevada con respecto a otros países que son como nosotros de Europa y a los cuales nos queremos parecer. Es decir, toda el centro de Europa, el norte de Europa, los países nórdicos, esos países que admiramos tanto, no tienen paro. Tienen un paro del 4%, del 5%. Entonces, ¿cómo es? Teniendo como tienen unos estados tan onerosos como el nuestro o incluso más onerosos. ¿Por qué es? Y porque no tienen un mercado intervenido como el nuestro. Entonces, al final, yo creo que lentamente, trancas y barrancas y con tropiezos y como tú quieras, iremos aproximándonos a un mercado de trabajo más liberalizado y el paro será menor. Oye, y ya para ir cerrando, ¿qué opinas de los beneficios? O sea, ¿ganan demasiado los bancos y las energéticas? Eso a mí me parece maravilloso. Bueno, por cierto, antes de que me olvide, con respecto al paro, no le neguemos al gobierno una capacidad para la inventiva y el disfraz, ¿eh? Porque esto de tapar los parados con los fijos discontinuos, imaginación. Sí, cambiar el nombre, porque el fijo discontinuo es el mismo señor que antes figuraba como parado y ahora como ocupado, pero su vida no ha cambiado en absoluto. Le hemos cambiado la etiqueta, ¿no? Eso es, pero en fin, ese mérito el gobierno lo tiene. Sí, en eso es un genio. La cuestión de los beneficios empresariales, fíjate, ahí hay una forma de verlo que es muy pesimista, es decir, qué barbaridad, otra vez seguimos con esta basura fascista o comunista de echarle la culpa a los beneficios empresariales de todo, incluso de la inflación, que es un disparate técnico sin parangón. Podemos ponernos pesimistas, y no hemos aprendido nada, no sé qué, tal, esta cosa antiempresarial, qué basura populista, etcétera, etcétera, y no quiero. Pero hay otra forma de verlo también. Es que si tú te fijas, este país, que supuestamente era el país antiempresarial, donde todo el mundo quería ser un burócrata funcionario, en donde nadie quería ser empresario. En este país hay muchos empresarios, punto uno. Y en este país las opiniones con respecto a los empresarios han cambiado. Desde luego en los casi 50 años que llevo yo viviendo en España. Han cambiado a mejor. No solamente porque hay empresarios buenísimos, sino que además el reconocimiento al empresario es muchísimo mayor ahora que antes. Y te doy una prueba. Los enemigos de los empresarios, los que son más estridentes en sus mensajes antiempresariales, no consiguen el apoyo popular. No. Es que aquí la forma más rápida de predecir que un partido político va a desaparecer es que ataque a Amancio Ortega. pero mira lo de Podemos. Oye, Podemos desapareció. Era un partido importantísimo. ¿Y qué dijeron? Amancio Ortega es lo peor del mundo y tal. Yo creo que odian a Amancio Ortega, ¿sabes por qué? Porque empezó a trabajar a los 14 años.
Este no tiene título, no es doctor, no es nada. Y su primera mujer con la cual hicieron Zara empezó a trabajar a los 12 años, de costurera, ¿vale? Como se murió la pobre mujer, los sindicalistas la insultaron. Ellos sí que no habían trabajado en su vida. Estos sí sabían lo que es trabajar. Pero la gente mira a los partidos políticos, así que tú vas a poner a caer de un burro a Mancio Ortega, pues no te voto tú. No te voto y voto a otro. O sea que hay una forma optimista de ver. Sí, sí, no, yo estoy acordándome de una anécdota que contaba mucho Emilio Ontiveros, ya Sí. fallecido. Era que tenía un amigo que tenía 2 hijos y uno le había salido listísimo, listísimo. Y decía, a ese le voy a hacer que prepare una oposición. Y el otro es un poco tonto, lo voy a llevar a la empresa conmigo. Entonces decía, sí, aquí en este país era empresario el que no valía para notario, para registrador de la propiedad. Qué grave error. Claro, eso está cambiando, efectivamente. Oye, ya para ir cerrando, los agricultores, ¿te parecen justificadas sus protestas? Por una parte se quejan de que les asfixian, pero por otra parte rechazan todo esto de la cadena alimentaria y dicen que la distribución los... Pues los agricultores son como la vida misma, que es una mezcla de aciertos y errores, es una mezcla de cal y de arena, ¿no? Simpatizo mucho con la protesta en contra de los impuestos, en contra de las regulaciones, en contra de la burocracia, tanto española como europea, en contra de las tonterías de ecologistas que se les ocurren a unos burócratas en unos despachos que no han pisado un campo en su vida. Simpatizo mucho con todo eso. Me parece mal, en cambio, 2 cosas. Lo primero es cortar las calles. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Esto de las simpatías de la gente que corta las calles, no puedo evitar pensar en mi Argentina natal, que donde los piqueteros que se dedican a hacer eso, pues llegaron a ser una fuerza política muy importante. Milei hizo campaña en contra y le votaron a Milei y ahora les digo a los piqueteros, si hacéis un corte no os pago el subsidio. Yo creo que van a resolver el tema rápidamente. No hay que cortar las calles y eso además puede generar una antipatía muy grande hacia los agricultores. Y lo segundo que no me gusta es que en el medio de todo esto late un mensaje proteccionista. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque además viene siempre recubierto de excusas. Al pobre campesino africano, entonces hay que cerrarle la puerta porque resulta que el campesino africano no produce con las mismas condiciones o restricciones que tengo yo. Ojo con ese argumento porque en lugar de concluir de que hay que bajar tus restricciones y no ponerte tantas exigencias, lo que haces es cerrar la puerta al pobre campesino africano, marroquí o lo que sea. O sea que el mensaje proteccionista no me gusta, las otras cosas sí. Y ya te juro que es la última pregunta. ¿Qué balance haces de los últimos 40 años en España y cómo la ves dentro de otros 40? O sea, ¿va a seguir esta progresión espectacular o...? Es interesante eso porque yo creo que si hiciéramos una entrevista al ser humano promedio, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad, un ser humano promedio, en un año promedio, y le hicimos la entrevista así, oiga, ¿qué tal le van las cosas? Todo el mundo diría, uy, qué mal, uy, qué mal. O sea que todo es así. Permíteme que te recuerde una anécdota buenísima de un profesor mío en el colegio. Buenísimo. Es muy difícil ser profesor porque es que hay que animar a la gente a que se entere de las cosas. Y era un magnífico profesor. Y vino un día con un libro, nos tapó el libro y nos dijo, os voy a leer un párrafo de este libro y me tenéis que decir de qué época es. No me digáis el autor, pero ¿qué época? Entonces lees un párrafo. Él dice, nuestro país está fatal, cada vez hay más pobreza, más injusticia, no sé qué, y la juventud no tiene futuro, ¿no? Y cerró el libro y dijo, ¿esta de qué época es? Y todos levantaban manos, yo el primero levanté, es de ahora, ese autor es de ahora, y era un libro de Platón. O sea que mucho cuidado con eso, ¿no? Si coges cualquier perspectiva temporal, desde luego en los últimos 40 años, pues España ha mejorado extraordinariamente, igual que el mundo. O sea que tenemos que felicitarnos, no cegarnos ante las dificultades, pero tampoco lamentar por ese país horrible que no existe. ¿Verdad? Te lo digo yo que vengo de otro. Y no vamos a descarrilar, como dicen los personajes estos del Loto Blanco, no vamos hacia el desastre, la aniquilación. Bueno, tú sabes que hace muchos años en Onda Cero, en Más de Uno, yo cuento una viñeta todos los días con Carlos Alsina.
Y entonces tengo una enorme colección de viñetas, claro. Y hay una maravillosa del Wall Street Journal. Hay 2 dinosaurios que ven que se acerca un cometa, un meteorito, ¿no? Y un dinosaurio le dice al otro, igual no pasa nada. Igual no pasa nada. Pues sí, pasó, vino el meteorito y acabó con los dinosaurios. O sea que mucho cuidado con predecir el futuro. Esto dicho, a mí me parece que hay en España y en el mundo las suficientes tendencias racionales, de respeto por la libertad individual, de desconfianza hacia el poder, de ideas que son liberales y que compartimos tú y yo, lo suficiente como para continuar con esta mirada optimista que tenemos hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo, Carlos. Y pues en fin, tienes este micrófono abierto para cuando quieras soltar alguna de tus ideas liberales o de tus críticas a los políticamente correctos. Que, aunque hace tiempo que ya no sacas libros sobre tontería económica. Pues no, he sacado el diccionario incorrecto y a lo mejor este año pues saco un nuevo volumen de ensayos liberales. De momento, mientras se vendan mis libros, yo creo que vamos a continuar. Bien. Ese es el tema. Yo creo que sí. Ese es el tema. Muchísimas gracias de verdad por la invitación.